Anualidades financieras y el álgebra, por Araceli Rendón Trejo y Andrés Morales Alquicira. El objetivo de esta presentación es mostrar la importancia que tiene el álgebra en la simplificación de cálculos de las anualidades financieras. El índice que tenemos es, en primer lugar, anualidades financieras, tipos de anualidades financieras, la anualidad ordinaria cierta. Lo vemos con el cálculo aritmético, cálculo con álgebra y con una hoja de cálculo. Al final, unas conclusiones. Anualidades financieras. Son una serie de pagos de igual valor hechos a iguales intervalos de tiempo. El tamaño de los intervalos puede ser mensual, trimestral, semestral. Algunos conceptos utilizados son renta, que es el pago periódico, aquí representado con la letra R. El periodo de la renta, que es el tiempo que transcurre entre pagos, y el plazo de la anualidad, el tiempo que transcurre entre el inicio del primer periodo y el final del último. El número de periodos está representado con la letra N. Tipos de anualidades financieras. Hay muchos tipos de anualidades financieras. De manera básica pueden ser las siguientes: ordinarias o vencidas. La renta se cubre al final de cada periodo, como ejemplo el salario. La anticipada. La renta se cubre al inicio de cada periodo, como ejemplo el pago de los alquileres. Cierta. Se conoce cuándo empieza y cuándo termina y por lo tanto el número de periodos, N. Como ejemplo, el pago de una deuda mediante una amortización. Las perpetuas. Se sabe cuándo empiezan pero no cuándo terminan. Por lo tanto, en teoría no tienen fin. Contingentes. Su inicio y su fin depende de eventos contingentes como la muerte. Ejemplo, las pensiones de jubilación. La anualidad ordinaria cierta. Lo que ustedes ven en esa gráfica es una anualidad ordinaria cierta. Se llama ordinaria porque las R, o sea, la renta, los pagos periódicos, se hacen al final de cada periodo. Y se llama cierta porque conocemos que empieza en 0 y termina en N. Esta anualidad tiene un valor final que se obtiene trasladando todos los pagos de la anualidad al final de la misma. El valor final se va a representar con el símbolo SNI. S va a representar valor final, N el número de periodos e I la tasa de interés de la anualidad. Vamos a suponer que la renta de esta anualidad cierta es de un valor de $1 y que queremos conocer cuánto valdría el total de los pesos al final de esa renta. Y entonces sería en SNI. La pregunta entonces es ¿cuál será el valor de todas las rentas de $1 en SNI? Para poder obtener el valor total tendríamos que hacer la suma de todos los pesos. Lo vamos a representar como está escrito en la parte final, la parte de abajo, con SNI. Como ustedes ven ahí, dice SNI igual a $1. Ese peso corresponde al peso que está ubicado en la posición N. Al estar ubicado ya en la posición N, ya no tiene que moverse a SNI. En consecuencia es $1. Pero la renta que está ubicada en N-1, ese peso que está en N-1, tiene que hacer un traslado hacia N, es decir, trasladarse un periodo. Y ese traslado lo hacemos con base en un factor de crecimiento de una tasa de interés compuesto. En este caso el factor sería 1 más I. Al multiplicar un peso por 1 más I, el resultado total es 1 más I. Por eso el segundo componente de la suma es 1 más I. El peso que está ubicado en N-2 tiene que trasladarse 2 periodos y por lo tanto el factor de crecimiento sería 1 más I al cuadrado. 1 más I al cuadrado multiplicado por 1 me daría 1 más I al cuadrado. El peso que se encuentra ubicado, la renta que se encuentra ubicada en el número 1, tendría que trasladarse hasta N. Pero dado que ya está en 1, el número de periodos sería en N-1.
Por lo tanto, el factor de crecimiento 1 más i estaría elevado a la n-1. En consecuencia, la ecuación de valor para el valor final queda expresada como está en la parte de abajo, que está en color azul. Aquí la estamos volviendo a reproducir, pero la estamos poniendo ahí porque queremos ejemplificar. Vamos a suponer que tenemos un número de periodos igual a 24. La ecuación entonces sería SNI igual a 1 más el factor de crecimiento 1 más i más el factor de crecimiento 1 más i elevado al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a 1 más i elevado a la 23, dado que la que tienen ustedes en la parte superior dice 1 más i elevado a la n-1. Para obtener este resultado, tendríamos entonces que hacer todos los factores de crecimiento, 1 más i, que sería 1 más i. Estamos suponiendo aquí que estamos utilizando una tasa de interés del 10%, entonces 1 más i sería 1.1. Y después 1.1 elevado al cuadrado me daría 1.21, 1.1 elevado al cubo me daría 1.331, y así sucesivamente hasta llegar a 1 más i, que en este caso sería 1.1 elevado a la 23, daría 8.95. Si sumamos todos los elementos, todos los sumandos, al final de cuentas tendríamos un valor de 88.49. Esto, como verán ustedes, no es complicado, pero es tedioso, es muy largo. Existe un procedimiento algebraico que nos permite resolverlo de manera más sencilla. Lo que tenemos es la expresión en azul que ya hemos desarrollado, es el valor final de NSNI, y usando álgebra podemos simplificar toda esa suma, toda esa serie, la podemos simplificar. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues para simplificar en principio la serie SNI la vamos a multiplicar por el factor de crecimiento 1 más i. Eso significa entonces que SNI, al multiplicarse por 1 más i, como está indicado en el lado izquierdo de la ecuación, quedaría SNI por 1 más i. Y del lado derecho, todos los términos se van a multiplicar por 1 más i. El 1 por 1 más i se transformaría en 1 más i. El 1 más i por 1 más i sería 1 más i al cuadrado. El 1 más i al cuadrado por 1 más i sería 1 más i al cubo. Y así sucesivamente. En consecuencia, 1 más i elevado a la n menos 1 por 1 más i se transformaría en 1 más i a la n. Esto sería una ecuación aumentada. Ahora bien, vamos a restar la ecuación original, la ecuación 1, la que está en azul, se la vamos a restar a la ecuación 2, que es la aumentada. Y al hacer la resta, nos va a quedar SNI por 1 más i menos SNI del lado izquierdo. Y del lado derecho, vamos a observar que al restar el 1 de SNI, me queda con signo negativo. Y después todos los demás términos se van a ir anulando. El 1 más i con el 1 más i, el 1 más i al cuadrado de la ecuación 2 con el 1 más i al cuadrado de la ecuación 1. Se van a ir restando todos. Y al final, lo único que me va a quedar va a ser el último término, es decir, el más 1 más i a la n. En consecuencia, lo que nos queda sería SNI por 1 más i menos SNI igual a menos 1 más 1 más i elevado a la n. Si simplificamos y reordenamos, el SNI por 1 positivo se anula con el SNI negativo. Y por lo tanto, lo único que va a quedar del lado izquierdo va a ser SNI por i. Y del lado derecho, menos 1 más 1 más i a la n.
Si lo reordenamos y ponemos en principio los valores positivos, nos quedaría 1 más i elevado a la n y al final el menos 1. Y de ahí podemos ya obtener la siguiente fórmula. El valor final SNI sería igual a 1 más i elevado a la n menos 1 sobre i. Y esto sería la simplificación de toda esa suma de términos, de esa serie de términos exponenciales, ¿sí? En esta diapositiva estamos reproduciendo nuevamente esa fórmula que ya hemos obtenido, pero ahora vamos a suponer el mismo ejemplo que se hizo hace un momento. Vamos a suponer que tenemos ahora n igual a 24 y la tasa de interés del 10%. El valor final sería obtenido simplemente sustituyendo. Y en este caso, el 1 más i sería 1.1 elevado a la n, que sería 24 menos 1 sobre i. Y eso sería simple y sencillamente 88.497, que es exactamente el mismo valor que obtuvimos en toda la serie calculada mediante un método aritmético. Como verán ustedes, aquí es mucho más fácil, mucho más sencillo. Cuando esto ya lo hemos hecho en varias ocasiones, pues a veces resulta más fácil ya utilizar algunos programas de cálculo. Concretamente Excel permite realizar esta operación de manera más sencilla. Existe la opción para calcular valores finales de una serie ordinaria cierta y simplemente ponemos la tasa que se está manejando. En este caso es una tasa del 10%, el número de periodos es 24 y el valor del pago o renta, que en este caso sabemos que es 1. Por código de la hoja Excel, cuando se trata de anualidades ordinarias o vencidas, se agrega el signo menos. Cuando son anualidades anticipadas, se deja con signo positivo. En este caso, con anualidad ordinaria o vencida, se pone el signo menos. Por eso está el pago menos $1. El resultado es el mismo, 88.49. Aparece al final de la serie de datos, ¿no? Esto es recomendable hacerlo cuando tenemos que hacer varios ejercicios y ya se vuelve un trabajo tedioso. Pero todo el desarrollo fue primero obtenido vía análisis algebraico. Algunas conclusiones que podemos obtener de este trabajo es que el procedimiento aritmético no es complejo, es muy sencillo, pero se vuelve inoperante cuando realizamos trabajos extensos. Contrariamente, el proceso algebraico va a exigirnos un mayor conocimiento matemático, pero nos va a facilitar el realizar operaciones más complejas, ya que el procedimiento algebraico permite deducir fórmulas que permiten generalizar procesos. Y por otro lado, una conclusión que podemos obtener es que cuando ya esos procesos tenemos que hacerlos en forma repetida, pues bueno, ya podemos utilizar procedimientos de cómputo que nos van a facilitar el trabajo. Aquí tienen ustedes alguna bibliografía que les puede ayudar. Gracias por su atención. Gracias.